Hola a todos, antes que nada los invito a quedarse en mi canal donde todas mis recetas son sin horno, pero están ajustadas para hornear. Recetas caseras más saludables sin llegar a ser de dieta, fáciles y económicas. Hoy una receta de panqueques de avena sin huevo, sin lácteos y con solo 3 ingredientes. Tienen la opción de agregar huevos si lo desean. Una receta fácil y saludable que seguro los sacará de un buen antojo. Así que si quieren aprender a prepararla, no se vayan porque comenzamos. Para esta receta solo usaremos 3 ingredientes. Son económicos y bien simples. Usaremos avena, la mía es cruda, y si es integral, mejor. Si eres diabético, la avena no puede faltar en tu dieta, pero que sea integral y consumida en medidas correctas. También usaremos semillas de linaza, mejor que sean semillas para que no pierda propiedades, pero si tienen molida, úsenla también en la misma cantidad que se describe aquí. Y una manzana de tamaño mediano, me cabe en la mano y puede ser de cualquier tipo. Como líquido de la receta pueden usar agua, leche normal o leche vegetal o incluso jugo de manzana, y para sustituir la linaza pueden usar shea. A la avena le agregaremos las semillas de linaza y la vamos a llevar a procesar o a licuar hasta hacerlas harinas, lo más finas posible. Observen cómo queda, muy bien molida. Los grumos son normales, eso se deshacen presionando. Dime en los comentarios qué otras recetas con avena te gustaría que subiera en videos. No se les pase darme su opinión porque así me doy ideas. Déjenme los comentarios porque yo trato de leerlos todos. ¿Listo? Ahora agregaremos el ingrediente líquido. Yo agregaré agua, debe de estar tibia calientita. Pueden agregarla en 1 o 2 partes y hay que mezclarla muy bien. Cuando esté bien mezclado dejaremos reposar por unos 8 minutos. Mientras reposa vamos a rallar la manzana, puede ser con cáscara o sin ella, es a tu gusto. Una vez rallada hay que agregarla a la mezcla porque se comenzará a oxidar. Después de 8 minutos la masa reposó y absorbe el líquido, se pone espesa pero la manzana le dará humedad. Pueden sustituir la mitad del agua por 2 huevos pequeños y quedarán súper bien. Agregamos toda la manzana y mezclamos perfectamente. Si observan, la masa se soltó bastante con la humedad de la manzana. En este momento pueden agregar polvo para hornear si quieren que esponjen. Pueden agregar vainilla o más dulzor como miel o azúcar. Hay que precalentar el sartén a fuego bajo y untar un poco de aceite o mantequilla cada vez que cocinemos un panqueque. Agregamos la mezcla deseada según el tamaño que los quieran. Como está espesita no va a correr, así que hay que acomodar un poquito. Voy a levantar esto que derramé. Listo, ahora dejaré cocinar hasta ver que hacen muchas burbujas y la masa cambie de color. Aquí las burbujas revientan y se quedan los orificios, ya está cociéndose, tarda algunos minutos. Si observan, cambió de color y ahora es momento de darle la vuelta. Debe quedar bien cafecito, esto quiere decir que está bien cocido. Si no agregan polvo para hornear les quedarán planos como los míos. Recuerden mantener el fuego bien bajito, deben cocinarse lento para que queden bien cocidos. Ahora a esperar por otros 3 minutos por este lado. Listos mis panqueques, son ultra ligeros pero muy llenadores. Los hice grandes y aún así obtuve 8 piezas, con 2 es más que suficiente para una persona que come normal, alcanzan para 3 o 4 personas. Yo los monto con crema de coco o pueden usar yogur griego y bañados con miel de maple. Como no tienen azúcar añadida, pueden darse el lujo de ponerle bastante miel o sirope.
Ahora sí, vamos a ver cómo quedan por dentro. Se cortan fácil, son suavecitos. A ver si puedo toda la pieza porque está bien pesada. Bueno, llegó la hora de la sacrificación para mí y con todo mi pesar y con su permiso voy a probar. Realmente son algo muy diferente. El sabor es totalmente neutro, para nada se siente azúcar más que el sabor del maple. La consistencia es un tanto cremosa y si agrega huevo se vuelve más vaporosa. Muy buenos. En verdad espero hayan disfrutado esta receta y la preparen en casa y me cuenten si les gustó y si agregaron huevo o no. Y si me ven por primera vez, suscríbanse, es gratis, pero activen la campanita para que les puedan llegar todas mis recetas. Les mando un abrazo fuerte y mil gracias por ayudarme compartiendo mis videos con más personas. Dios los bendiga, muchos besitos y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.